Pero para trabajar en el capítulo 15 quisiera hacer un pequeño recuento de dónde estamos ubicados. Y pues estamos saliendo de Egipto en el capítulo 14. El capítulo 14 es el tiempo en que Faraón ha oprimido, ha aplastado al pueblo de Dios. Están en el momento más tensionante y Dios ha escogido a una persona que se llama Moisés para sacar a su pueblo a libertad, ¿cierto? Entonces el Señor dice, ok, yo voy a sacar a mi pueblo y lo voy a sacar de esclavitud. Y ustedes saben que Egipto es un tipo de lo que vivimos nosotros antes, del mundo, de estar bajo las garras de Satanás. Entonces, eso era el tipo de Egipto. Y el Señor dice, voy a levantar a mi siervo y voy a levantar a un siervo que, como ustedes lo saben, los primeros 40 años se creía poderoso. Los segundos 40 años se sintió que era nadie. Y los terceros 40 años Dios dijo, les voy a mostrar lo que puedo hacer con nadie. ¿Cierto? Entonces, eso es chévere, porque uno a veces se cree poderoso y después se siente que es un gusano y después el Señor le dice, ahora te voy a mostrar lo que voy a hacer con alguien que está completamente rendido a mí y que entiende que no es nada sin mí. Ese era Moisés en ese momento. Y tenía como compañía un pueblo de, lo hemos dicho más o menos, como de 2 millones de personas que fueron los que salieron de la esclavitud de Egipto, y eran 2 millones de simpáticos rebeldes, duros de corazón, difíciles de manejar. Él decía A y ellos decían B, él decía B, ellos decían A, entonces era un permanente choque. Estamos ubicados más o menos aquí. Ahora, nota una cosa, para que uno pueda ver el milagro de Dios en la vida, esto es bien importante, para que tú puedas ver cómo Dios obra en tu vida, tú tienes que estar parado en el lugar que Dios dice que debes estar parado. Si te paras en un lugar diferente al que Dios dice que debes estar, entonces no vas a poder ver el milagro. Por eso abre el capítulo 14, en el versículo número 1, le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en el 14:1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot. Ya. Ese era el lugar que a Dios se le ocurrió que debían ellos acampar, en Pi Hahirot. Bastante complicada la dirección donde les mandó. Entonces, si ellos se hubieran parado y hubieran acampado más arriba o más abajo, entonces no hubiera funcionado el milagro de Dios. Por eso, acostúmbrate a estar atento a la voz de Dios. Para muchos, obviamente debió ser, ellos debían decir, no, vámonos por el lado de acá. No, vámonos por el lado de acá. Pero Moisés dijo, el Señor me dijo que acampara aquí. Y cuando tú acampas allí, ese lugar, curiosamente, es peligroso. A los ojos de todo el mundo, a los ojos del mundo y a los ojos de Satanás, el faraón dijo, listo, los tengo donde los quería. O sea que aparentemente cometí el error del siglo, porque cometí el error de seguir la voz del Señor. Entonces, en el versículo número 3, dice, estoy hablando en el mismo capítulo 14, dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel que encerrados están, los tengo listos, dijo Faraón. Eso es lo que iba a pensar Faraón. Y si ustedes leen todo el 14, que hoy no lo voy a leer, pero eso es lo que Faraón tuvo en su corazón. Dijo, listo, los tengo donde los quería. Y ahí aparentemente estaba todo el problema. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga
y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Sabrá la gente que te rodea a ti? ¿Sabrá la gente que está contigo? El Señor dice, a pesar de que estés encerrado en este momento, aparentemente, a pesar de que todo parece indicar que llegaste al punto donde quedaste encajonado, en que ya no hay vuelta de hoja, allí es cuando el Señor dice, ahora van a saber ellos que yo soy el Dios de ellos. Para eso los puse en esa situación. Y a veces Dios nos pone, curiosamente, en unas situaciones como de aprieto, que uno dice, esto se está enredando y de una manera fea. Y uno la ve fea. Y técnicamente uno lo analiza y dice, se enredó esto. Y dos opciones. Allí se presenta y allí sale a flote el corazón real de las personas. Allí es cuando uno, y a veces Dios lo tiene que exprimir para ver cuál es la respuesta de la gente cuando está pasando esos momentos de crisis que uno cree, me quedé solo, pero allí es cuando Dios está. Y Él exprime un poquito para ver realmente qué es lo que sale en el corazón de las personas. Ok, si tú lo analizas más adelante, en el versículo 14 del mismo 14, vamos a leerlo allí juntos, dice, bueno, voy a leerlo un poco antes, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, estoy leyendo el 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. Y uno dice, ok, pero chévere, y clamaron a Jehová. Uno dice, bueno, chévere, lo hicieron bien, pero no, lo que había en el corazón de ellos no era eso, son corazones torcidos. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? O sea, esto, pues, interesante, ¿no? Dios está liberando a su pueblo, Dios está preparando la estrategia, pero a veces uno lo ve desde la perspectiva del lector y los juzga rápidamente a ellos. Pero ¿cuántas veces uno de una u otra forma le ha dicho al Señor, y es que no había sepulcros en Egipto como para que tuviéramos que venir a morir al desierto? Y eso sale muchas veces del corazón de nosotros. Es una queja como de amargura la que sale del corazón, y porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y entonces allí es cuando se necesita levantar el liderazgo espiritual. Y no hablo del liderazgo de otros, sino de tu propio liderazgo. Allí es donde tiene que aparecer un Moisés, porque él les dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y estas son las batallas que son hermosas. Esta es la pelea de Dios por ti. Esta es la pelea que Dios da por amor a ti. Pero necesita que una persona le crea y le diga, yo creo que básicamente el Señor lo hizo, 1, porque se lo prometió a Abraham. 2, porque había líderes allí. 3, porque es el pueblo escogido de Dios. Pero digamos, este pueblo en esencia no valía la pena, pero era el pueblo del Señor y lo tuvo que pasar. No hablo del pueblo judío, sino hablo de los corazones rebeldes del pueblo judío. Amén. Entonces, versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero el versículo 15, también con esto voy a terminar para pasar a lo que quiero, al capítulo que quiero entrar, pero quiero hacer un poco los antecedentes. El versículo 15, también hay un punto donde el Señor lo voltea a ver a Moisés y le dice, oye, ¿por qué clamas a mí? ¿Eso no es lo que le dice en el versículo 15? Yo no te di la vara a ti, yo no te he dado autoridad a ti.
Si tú tomas la autoridad como cristiano que yo te he entregado a ti, simplemente extiende la vara y el mar se abre. ¿Quién iba a abrir el mar? Lo iba a abrir Dios. Pero el que iba a hacer la orden y a ejecutar el proceso era Moisés. Y muchas veces nosotros estamos clamando al Señor, Señor, abre el mar, abre el mar. Pero el Señor te ha dicho, abre el mar, que yo soy el que estoy respaldando lo que tú vas a hacer. Y muchas veces necesitamos como que el Señor baje, coja la vara y le dé al mar y se abra el mar. Y así no funciona, porque el Señor delega autoridad, que fue lo que vimos un poco el domingo en el culto. A veces el Señor te dice, yo te he entregado dominio y autoridad sobre las cosas que yo he dicho que hay dominio y autoridad. No sobre lo que tú quieres que haya dominio y autoridad, sino sobre las cosas que Dios te dice, abre tú esa puerta, ábrela en mi nombre, pon la vara y yo voy a abrirla. Y Jehová peleará por vosotros. Ahora, a mí me parece muy hermoso porque en los versículos finales, me parece que es en el 26, con esto ya voy a terminar la primera parte. Ayúdenme a buscarlo si es en el 25. Sí, esto me parece que es como algo, una escena. Yo cuando estaba preparando la prédica me puse a imaginarlo en mi corazón y a verlo al Señor. Y dice, y Jehová trastornó gravemente a los egipcios. Y es como si se hubiera bajado el Señor y dijo, les voy a quitar las ruedas de los carros. Y les quitó las ruedas a los carros. Y estos carros eran carros escogidos. Esa era la fortaleza que tenían los egipcios para pelear con los israelitas. Ellos tenían los carros de poder y el Señor es como si se bajara del cielo y dice, les voy a quitar las llanticas a los carros de batallas, a lo que es su fortaleza, y los voy a dejar anulados. Así pelea Dios por ti, así pelea Dios por mí. Entonces yo pienso que también es tiempo de descansar en el Dios Todopoderoso. Y esta gente empezó a darse cuenta y dijo, huyamos delante de Israel porque Jehová es el que está peleando por ellos. Y es más chévere cuando la pelea es entre Dios y tus circunstancias y no entre tú y tus circunstancias. Ellos no pelearon, ellos no se defendieron. Hubo gente que se rindió en su corazón y dijo, es preferible que nos regresemos a Egipto. Y eso es lo peor, porque finalmente esos son los que más adelante terminaron rendidos en el desierto. Esa es la generación que realmente nunca pudo ver la promesa de Dios. O sea, Dios cumplió su promesa, pero esos que desde ya tenían en el corazón torcido y no le creyeron al Señor, nunca vieron la promesa. Nunca vieron la promesa de Dios. Pero finalmente ellos pueden ver el poder de Dios. Entonces el ejército dice, retirémonos. Y cuando ellos se van a retirar, le dice a Moisés, extiende nuevamente tu vara. Y él extiende la vara y vuelve y se cierra el mar. Ahora, todo esto es fácil de predicarlo y todo esto es fácil de decirlo. Pero como algún día lo dije, párate tú en Puerto Mocho, ¿es que se llama? Párate en Puerto Mocho y con un palo y di, vamos a pasar al otro lado y con 2 millones de salvajes detrás de uno que lo van a linchar y volteando a ver uno y ver un ejército de egipcios que lo sigue. O sea, todas las situaciones en contra. Y eso es un poco lo que uno muchas veces vive en su propia vida. Uno voltea a ver y dice, Señor, las cosas están absolutamente complicadas y juega la vista, el ver las cosas, porque ellos dicen, voltearon a ver y vieron el ejército. Y realmente el ejército estaba allí, no fue una visión, sino fue una realidad. Y uno puede vivir situaciones absolutamente abrumadoras a veces en la vida. Y uno dice, esto está llegando a un límite, Señor. Yo ya no estoy encontrando la salida. Y te paras y te empiezas a llegar al límite. ¿Y cuál es la salida? Al frente, un mar. Y uno dice, entonces. Y Faraón dijo, ahí te tengo encerrado. No tienes ya nada.
Estás con el mar adelante, mis ejércitos poderosos detrás y nada más. Y ahí te tiene el Señor. A veces te tiene que exprimir un poquito y te tiene que decir, ¿qué vas a decir ahora? En el corazón de unos, como Moisés, clama al Señor diciendo, de todas maneras, tú eres mi socorro. Pero el corazón de la multitud dijo, mejor nos hubieras dejado morir en Egipto que venir a tirarnos aquí en el desierto. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? Ok, aquí termina esta escena, pero en un momento dado ven la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y Moisés vio esa misma gloria de Dios. Y allí arranca el capítulo 15. Allí es donde empieza el capítulo 15. Entonces vamos a pasarnos al capítulo 15. ¿Y qué es lo primero que sale aquí? ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este canto debió ser un canto explosivo, este debió ser un canto de gozo, este debió ser un canto sobrenatural. Ese es el canto que vamos a producir hoy al final, cuando tú dices, es que tenemos que cantarle al Señor con pasión, tenemos que cantarle al Señor con todo el corazón. Cuando el Señor en la creación, en Génesis, al principio, cuando empieza la fiesta y cuando en Ezequiel 28 y en Isaías 14, Satanás se quiere levantar en contra de Dios para buscar la adoración que le pertenece a Dios, cuando él es que era un ser privilegiado de parte de Dios, que era uno de los 3 querubines que estaban al control, o sea, él tenía el 33% de las huestes del cielo bajo su mando exacto. Entonces, él en ese acto de rebeldía, que era uno de los que estaba participando, porque lo dice en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 28, 11, 12, 13, dice aquí, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, era, pues por decirlo en un sentido, uno de los ministros de la alabanza. Y un poco lo que Satanás debió decirle, me fui, me llevé el 33% de tu iglesia, te dividí la iglesia. Y me llevé el 33% de tu iglesia. Y me llevé el equipo de la alabanza del cielo. Y ahora, ¿quién te va a adorar? Esa debió ser la oferta que le dijo Satanás al Señor. Y entonces el Señor levantó y le dijo, ellos son los que me van a adorar ahora. Ellos te reemplazaron a ti. Y yo levanté a este grupo de personas para que levanten adoración para mí. Entonces cada vez que se produce un cántico en el cielo, cada vez que tú levantas aquí adoración genuina y no simplemente una canción sin pasión, sin fuego, cada vez que tú lo tocas a Dios, cada vez que tú lo adoras con fuego, entonces eso produce que se estremezca el cielo y la tierra. Ese es el contacto que hacemos con Dios. Por eso la alabanza es tan importante en la iglesia. Por eso cuando uno se conecta con la alabanza, estamos produciendo que las huestes espirituales de arriba y de abajo se estremecen.
se estremecen poderosamente. Por eso es tan importante que un papá sea capaz de levantar sus manos aquí en la iglesia. Un papá es capaz de arrodillarse y decir, a mí no me da pena arrodillarme delante de mi Señor, delante del Rey de Reyes, porque tu hijo está viendo eso. Tu hijo va a decir, él, mi papá, adora al Rey de Reyes. Y eso es lo que precisamente Satanás se ha robado en las iglesias, que los hombres se echan para atrás y les da miedo levantar las manos y les da pena levantar las manos y dice que las levante mi esposa, que esto es un poco más femenino. Pero es todo lo contrario. El tema es absolutamente masculino. Los primeros que debemos levantar las manos, los primeros que debemos danzar y gozarnos, precisamente somos los hombres. Somos los esposos, somos las cabezas de los hogares, para que por allí corra toda. Yo no digo que las mujeres no, al contrario, o sea, es todo el equipo, toda la familia adorando a Dios, toda la familia levantando las manos para el Señor, los hombres apasionados por Dios, los ministros de alabanza que no pueden terminar de tocar porque se les agúan tanto los ojos y lloran tanto que ya no pueden ver ni el teclado de la pasión por las cosas de Dios. Eso es la alabanza. Satanás le dijo, te quité el equipo de alabanza. Y el Señor le dijo, no, yo levanté el mejor equipo de alabanza. Y tiene que ser una adoración que fluya, una adoración que produce pasión. Por eso vamos a seguir pidiéndole al Señor que haya más y más unción, como ha venido creciendo en nuestro equipo de alabanza. Amén. Ok, entonces, la respuesta de Moisés es cántico, es un cántico espiritual. Esa es la respuesta de Moisés. Yo te adoro, Señor, te adoro. Ahora, tratemos de ver rápidamente cómo lo adoró. En Éxodo 15:2, ahí empieza a decirle, yo le subrayé aquí en mi Biblia, le puse, ha sido, es. Entonces él empieza a decirle, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza y es mi cántico. Pero todo esto tiene que ser verdad, Carmen, todas estas cosas tienen que ser una realidad en la vida de uno. No es simplemente decirle, Jehová es mi fortaleza, sino Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza, yo realmente cuando me meto con Dios, estoy completamente seguro. Yo no tengo miedo de nada. Tengo completa seguridad. Para que yo le diga fortaleza, tengo que decírselo porque Él te está escuchando. Cuando tú le dices, Jehová es mi fortaleza y tengo miedo, el Señor dice, no entiendo el problema, es idioma un poco raro porque dices fortaleza, pero ¿qué significa fortaleza para ti? Porque es muy extraña la palabra, no. O entiendes o no entiendes la palabra. O sea, si tú dices, Él es mi fortaleza, yo digo, Él es mi fortaleza. Y realmente no me da miedo. No me da miedo. Ahora, no te digo que haga miedo para hacer bobadas, ¿no? O sea, no me da miedo de ir en una moto a 200 kilómetros por hora porque Jehová es mi fortaleza. No. Allí no tienes cobertura de Dios. Sino, yo digo Jehová es mi fortaleza y Él llevará a mi familia en sus manos. Estamos pasando un momento difícil, pero Jehová es mi fortaleza. Ha sido mi salvación. Es mi Dios. Dios de mi Padre. Dice allí enseguida. Lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. O sea, a mí no me da miedo cuando yo no estoy haciendo nada equivocado. A mí no me da miedo que se levanten contra mí. Cuando no estoy haciendo nada incorrecto, yo digo, yo sé que se van a levantar personas contra mí, pero yo tengo un Dios que es varón de guerra. Entonces yo digo, no importa, mientras yo no esté haciendo cosas inapropiadas, tengo un varón de guerra que me respalda y que me protege. Jehová es su nombre. Si tú metes esto, por ejemplo, en tu devocional y empiezas a repetírselo, pero con el corazón y con el entendimiento, que de la mente baje al corazón y tú le puedes decir, Señor, realmente tú eres mi fortaleza. Aquí estoy muy seguro, aquí estoy muy protegido. Tú has sido mi salvación, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi Padre. Aquí se estaba refiriendo
Abraham estaba diciendo, tú le prometiste a mi tatara Abraham que nos ibas a sacar y que nos ibas a dar una tierra. Y aquí estás cumpliendo lo que prometiste a mi padre. Amén. Y tú eres varón de guerra y finalmente Jehová es su nombre. Como quien dice, Dios es Dios. Y ya, con él tengo absolutamente todo. La segunda parte, él empieza a describir cómo lo hizo. Entonces, tú ves ahí en el versículo 15:6, y no voy a detenerme demasiado aquí. Tu diestra, oh Jehová, eso lo hemos cantado. Tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Su furia, en otra versión dice su furor, en otra dice su ira, en otra dice su ardiente ira. Es decir, cuando el enemigo se mete contigo, hay una ira de Dios para protegerte. Y el primer rescate de Dios es rescatarte de la eterna pérdida. ¿Cierto? Ese fue el gran milagro. Nosotros ya tendríamos que estar cantando. No porque va a rescatarnos mañana de un problema, aunque también lo hará. No porque nos va a rescatar de una situación difícil, aunque también lo hará. Sino porque ya fuimos rescatados de Egipto. Ya se pagó el precio. Ya la cruz fue la sangre que los judíos usaron en el dintel para decir, nosotros pertenecemos al Señor. O sea, por eso es triste cuando la alabanza de la iglesia, y me refiero a la congregación, es apagada. Porque quiere decir, realmente no estamos viviendo esa pasión que sintió Moisés cuando él dijo, Señor, lo único que me produce en este momento, lo único que viene a mi corazón es sacar un canto. Por eso el dulce cantor de Israel, ¿cierto?, produjo 75 salmos. Son 150 salmos. Y bueno, algunos autores dicen 75, 74, 76, pero uno más, uno menos, no interesa. Pero el 50% de los salmos fueron producidos por el rey David. Y el rey David no produjo los salmos siendo rey. La mayoría de los salmos los produjo encerrado en su cuarto solito, sin que nadie lo viera, ya con sus ovejas, con su rebañito ya metido, cantándole a Dios. Entonces, eso debería producir en nosotros Dios. Yo quiero escribirte, yo quiero componerte, yo anhelo cantarte. Yo deseo estas canciones escribirlas para ti, que te las escuche o no te las escuche, que esto termine en, ¿cómo se llama el grupo el australiano? Que te terminen llevando a Hillsong o no te terminen llevando a Hillsong, ese no es el problema. El punto es que tú digas, esta canción se la escribí yo con todo mi amor a mi padre. Si te lleva a Marcos Barriento y te dice, esa canción me gustó, ven a cantar conmigo, fantástico. Pero si no te lleva, igual tú dices, esta canción se la voy a cantar en el cielo también a él, porque se la compuse a él. Esto es lo que hay en mi corazón. Ahora, los que no cantamos, igual componemos. ¿Cierto? Me redimiste, me condujiste, me llevaste, todo eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo era ese enemigo? Veámoslo ahí rápidamente en el versículo 15:4. Dice, ahí están cantando ellos, ¿no? Y esta canción también la hemos cantado. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Eso es lo que estaban cantando ellos. Y si tú ves, aquí dice, sus capitanes escogidos. Y si tú te regresas ahí rápidamente al 14:7, dice que Faraón tomó 600 carros escogidos. 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Es decir, que lo que él escogió fue lo mejorcito
del ejército. Y a esos fue los que Dios dijo, pero les voy a quitar las ruedas. Y los trastornó. A lo que era lo mejor y el poder de Faraón, dijo el Señor, con que le quite una rueda, ahí quedan sus caballos trastornados. Y ellos entendieron, el que está combatiendo aquí es el Señor. Y eso sí que es bonito, cuando uno tiene un problema y la gente dice, no, el que está metido aquí en esto hasta protegerlo a él, es el Señor. Es su Dios el que lo está cubriendo. Es su Dios. Por eso él le puede decir, tú eres mi fortaleza. Tú eres todo para mí. Ahora, él dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Eso está en el 15:9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Mira todo eso de tremendo. En la otra versión dice, haré prisioneros, se cumplirá mi deseo contra ellos, los consumiré hasta quedar hastiado, dice otra versión. Ese es el deseo del enemigo, ¿me entiendes? Él dice, yo te voy a perseguir, yo te voy a apresar y te voy a desbaratar, además. Esa era la visión que tenía el enemigo con respecto al pueblo de Dios. Pero Dios estaba escuchando y dijo, ¿cómo? ¿Que les vas qué? ¿Qué? ¿Que los vas a perseguir? Sí. ¿Que los vas a apresar? No. ¿Y que los vas a hacer despojo? ¿Eso fue lo último que dijiste? El Señor dice, no. Una sí, dos no y tres no. Los persiguió hasta el punto que el Señor dijo, los voy a dejar que los persiga. Porque también dice que la nube siempre iba delante de ellos. Pero cuando vino el ejército, dijo, ahora me voy a poner detrás de ellos. Y puso una nube que no podían ver ellos, el ejército egipcio, contra el ejército, bueno, no ejército, sino contra el pueblo de Israel. No lo podían ver. Esa es la protección que Dios te da. Sin que tú lo sepas, en este momento, Él está poniendo una nube de protección. Sin que tú lo sepas en este momento, hay protección sobre tu vida, protección sobre tus hijos. Y a pesar de que a veces nos sentimos que estamos absolutamente encerrados, a pesar de que estamos en un momento que decimos, estamos encerrados en esta situación y no veo salida, cree que este es el momento en que Dios se va a glorificar con tu vida. Amén. Pero tienes que creerlo con tu corazón, porque fue tan fuerte que por eso el Señor, Moisés dice, lo único que hay para mí, para el Señor, es el cántico, el cántico. Y cuando tú le revientas a Satanás eso, es decirle, tú dejaste tirada la alabanza, pero aquí está un adorador que levanta su voz para mi Señor. Y cuando estos jóvenes levantan su voz para el Señor y expresan todo eso desde su corazón, yo me imagino que el cielo debe ser una fiestota ya y dicen, ya empezaron los del Jardín del Cordero. Los vecinos se molestan y nos han puesto las demandas con la alcaldía, pero los de acá, adorando en el cielo, dicen, ya empezaron. Sentémonos que va a empezar la alabanza al Cordero. Eso es, amén. Y quiero terminar con cómo terminó todo esto. Versículo 15:4 dice, hundidos en el Mar Rojo. ¿Cierto? El 15:5 dice, fueron como piedras, como plomo. El versículo 15:2 dice, la tierra se los tragó. Es decir, siempre que alguien se levante en contra de Dios, en contra de su pueblo y en contra de sus escogidos, siempre se mete en un problema gigantesco. Y va a ser tragado, y va a ser hundido, y va a sufrir consecuencias de eso. Pero hablo más que todo aquí de lo primero que fue nuestra primera etapa antes de conocer a Cristo. Cuando Él nos sacó, Él dice, nunca más volverás a ver
a tu enemigo. Amén. Y la otra cosa, y con esto termino, es que las acciones que Dios hace con nosotros pone a temblar a los enemigos futuros que van a venir. De hecho, el pueblo de Israel, con la sola apertura del Mar Rojo, eso salió como si lo hubieran retransmitido rápidamente por WhatsApp y lo hubieran pasado tan rápido como lo pasamos hoy. Algo sobrenatural tuvo que hacer Dios, porque eso inmediatamente se regó en toda la zona y dijo, los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios pasó por en medio del mar, se abrió el mar para ellos, se tragó a los egipcios, que era el imperio de los imperios, y vienen caminando para la tierra prometida. Si ellos hubieran decidido seguir y entrar, hubieran pasado derecho, hubieran pasado. Y les hubieran abierto Jericó, les hubieran dicho, por favor, sigan, pero no nos hagan daño. Había tanto miedo en ellos que hubieran dejado la entrada directa al pueblo de Israel. Pero ellos tuvieron miedo y no creyeron en eso. Y cuando mandaron los espías fue porque no creyeron nuevamente en el Señor. Mira, el 15 y 16. Vamos a leerlo desde el 14. Dice, lo oirán los pueblos y temblarán. ¿En qué verbo, en qué tiempo del verbo está eso? En futuro. En futuro, por allá oigo a mi hija gritando desde adentro, en futuro. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. ¿Los filisteos dónde estaban? Los filisteos no eran de acá, era lo que venía, era para donde iban. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. Créelo, esto es para ti. O sea, a ti te han atacado, a ti te han golpeado, a ti te han buscado, pero el Señor te está diciendo, te libro, te saco. Yo les quito las ruedas a estos y para los que vienen ya sabrán que quién es el que viene. Y detrás de ellos, quién es el que viene. Amén. Pero es algo que esto, si no se cree, no funciona. Amén. Y quiero que te pongas de pie, por favor, con tu Biblia en la mano. Quiero que te pongas de pie un segundo con tu Biblia en la mano. Y abramos juntos el libro de Apocalipsis. Y con esto quiero terminar. Abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 15, y vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 15, en el versículo 3. No, voy a leerlo desde el 2. Apocalipsis 15, versículo 2. Dice, aquí estoy hablando, para ponerlos en contexto rápidamente, estoy hablando del cierre de los cierres del juicio de Dios. Aquí estoy hablando de la última parte, estoy hablando de las copas de ira que vendrán en el tiempo de la tribulación. Pero mira lo que dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Con qué? Con las arpas de Dios. O sea, es nuevamente adoración pura. Dame el siguiente, por favor. ¿Y qué cantaban? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero. ¿Sabes qué cántico es el que se refiere aquí? El cántico de Moisés. ¿Sabes de qué está hablando allí?
está hablando de Éxodo 15. Es el mismo canto que cantó Moisés. Se levantan allá en el cielo, en el cierre de todo, en el Apocalipsis, en el momento de la tribulación, y sacan sus arpas y dicen: cantémosle al Cordero. Y dicen: ¿qué canto le cantamos? Cantémosle el mismo cántico de Moisés. Allá se hizo sobre el mar Rojo, pero acá se hace sobre el mar de vidrio, sobre el mar de cristal, en el momento del Apocalipsis. Si eso no te estremece, entonces a mí me está temblando todo, me está temblando en este momento. Entonces, esto es hermoso. Esto es decir, acá están cantándole al Cordero y dicen: cantémosle al Cordero. Y le dice el jefe de los músicos, le dice: ¿y qué cantamos? Entonces dice: cantemos el mismo cántico que Moisés compuso con todo su corazón cuando el pueblo fue liberado por el Señor, cuando pasaron el Mar Rojo. Y entonces ellos levantan ese canto y le dicen: porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto es una entrega total allí. Amén. Entonces